abrir nuestra Biblia en el Salmo 100. En el Salmo 100 vamos a leer el versículo 2. Esta es una hora preciosa para leer la Biblia, la palabra de nuestro Dios. El Salmo 100 en el versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo 2. Siéntense, amados, siéntense, hermanos míos. El tema para esta hora es la importancia de la actitud. La importancia de la actitud. Sin embargo, primero hay que averiguar y saber qué es actitud. Anoche les decía que actitud es el sentimiento interior que refleja la conducta de una persona. Actitud es el sentimiento interior que refleja la conducta de una persona. Dicho de otra manera, también es la forma en que reacciona una persona ante una situación. Esa es actitud. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la invitación que el Maestro hace, que el Señor hace a su pueblo, a sus hijos, a los habitantes? Cuando el salmista dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cuál es su actitud ante la invitación que se hace? En Lucas, en el capítulo 7 y en el versículo 36, Lucas capítulo 7, en el versículo 36, ahí encontramos una escritura que para esta hora nos va a servir mucho. Lucas capítulo 7 y versículo 36. Cuando usted lo encuentre, lo va a leer junto conmigo. En esta escritura dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía, los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Eso que le va a felicitar. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu
casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es su actitud ante la invitación que el Señor ha estado haciendo en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida, desde que lo conoció? Aquí vemos en esta mujer una actitud reverente, una actitud agradecida, una actitud, hermanos, digna de imitarse, porque ella no pensó en lo que dijeran los que estaban a su alrededor, sino sencillamente ella quiso expresar su gratitud al Señor. Ella lo quiso hacer. Es una mujer con una actitud reverente. Mientras que al ver al anfitrión de esa casa, al que hizo la invitación, que es Simeón, dice que él tuvo una actitud crítica. Una actitud crítica. Simón lo que hizo fue decir, refiriéndose a Jesús, si supiera quién es esta mujer, que es pecadora, no aceptaría que estuviera ahí con él, porque en aquel tiempo lógico es que se juzgaba mucho. Nosotros deberíamos de recordar siempre lo que en San Juan 3:17 dice, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, no vino a esta tierra para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que Jesús hizo. Sin embargo, nosotros casi siempre tomamos una actitud crítica, una actitud de menosprecio y de ofensa. Qué bueno que el Señor, que lo conoce todo, lo observa todo, se da cuenta cómo es que está actuando esta mujer. En Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 6, Mateo 26, allí encontramos otra actitud. Mateo capítulo 26, en el versículo 6, encontramos a Jesús en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desprecio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Miren cómo se está ahí diciendo. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio,
en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para memoria de ella. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una actitud en favor de la obra del Señor, siempre se va a recordar una actitud de gratitud. Siempre se va a recordar. Hasta la fecha se recuerda al presidente en Guatemala, Tuscorfino Barrios, que tuvo una actitud de beneficio en favor de la obra de Dios, en favor de la obra evangélica en Guatemala. Al haber traído unos misioneros, y ellos se establecieron atrás del palacio. Ahí está la iglesia, hasta la fecha. Hasta la fecha, ahí está la iglesia. Y todo porque alguien, como el señor presidente de aquella época, tomó una actitud que dijo, bueno, parece que los cristianos hacen cosas buenas. Parece que los evangélicos hacen bien a la nación. Y trajo al primer misionero que se estableció aquí en Guatemala, y gracias a eso, hermanos, también hay apertura, hay libertad de culto en Guatemala, gracias a ese señor presidente que en aquel entonces quedó establecido en la Constitución de la República de Guatemala, que hay libertad de culto. Tienen una actitud en favor de la obra de Dios. Dios puede usar muchos medios y muchas formas de cómo su obra, esa buena obra que Él ha comenzado, Él la complete. Por el contrario, vemos aquí a los discípulos con una actitud mezquina. Oigan, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Los discípulos, los seguidores de Jesús, cuando vieron que esta mujer quebró el perfume, el vaso de alabastro, y se llenó el lugar de aquel perfume agradable, de aquel olor sabroso, luego hubo una reacción, luego hubo una actitud mezquina al decir, ¿para qué ese desperdicio? ¿No será que nosotros también a veces tomamos esa actitud, ese comportamiento? Ya dijimos que la actitud es un sentimiento interior que se refleja en la conducta de una persona. Hay personas que reaccionan también, ¿para qué hacer todo eso? ¿Por qué estarse reuniendo todas las veces? ¿Por qué malgastar en tratados? ¿Por qué poner programas de radio y de televisión? Mejor se le diera de comer a la gente. Que eso es bueno también, pero muchas veces se tiene una actitud mezquina. Aquí en este caso, los mismos discípulos se están oponiendo, se están oponiendo, y aunque el Señor dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Gracias a Dios por todos los que contribuyen, por todos los que colaboran para que los niños puedan tener mejor comodidad, para que se les pueda atender. Algunos dirían, ¿pero qué esperamos de los niños? ¿Ha oído usted alguna vez esa reacción, esa actitud? ¿Qué esperamos de los niños? Bueno, que sean mejores ciudadanos, que no tengan que ir a la cárcel cuando ya sean hombres, si tan solo se les instruye, como la Biblia nos lo recomienda, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una de las razones por las que nos interesamos en los niños.
Y ahora los niños allá en el tercer nivel ya van a estar en mejores condiciones, ¿verdad? Ya van a estar en mejores condiciones, ya van a disfrutar, no del todo, estamos esperando algo más todavía, pero hermanos, hay que cuidarnos de no tener una actitud mezquina, una actitud, ¿cómo se diría de otra manera? Negativa, una actitud negativa, por no decir una actitud miserable, ¿verdad? Una actitud que moleste, que afecte. Hermanos, en la vida siempre van a haber actitudes positivas y negativas, como aquellos empleados que fueron enviados, unos 2 vendedores. Uno de ellos fue enviado primero a una aldea donde todos eran descalzos y el plan era vender zapatos. Y cuando llega, ven que todos en la aldea son descalzos, y al regresar vino con el informe que ahí no se podía vender zapatos porque todos eran descalzos. Una actitud negativa. Se va otro y encuentra el mismo panorama, la aldea, todos descalzos, y él dice: aquí es un buen lugar para vender zapatos, es un buen lugar, y calzó a todos los de la aldea. Ese empleado iba con una actitud positiva. ¿Cuál es su actitud? ¿Con qué actitud usted viene a la iglesia? ¿Con qué actitud buscamos reunirnos? La invitación del Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría. Que vengamos con ese gozo, con ese entusiasmo, creyendo que el Señor tiene cosas buenas para nosotros. El Señor tiene cosas buenas para nosotros si tan solo tomamos una actitud positiva, una actitud de lo que la Biblia nos enseña, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso no debería de ser nada más teoría, mis hermanos. No debería de ser nada más teoría, sino debe de ser una palabra viva y eficaz. Una palabra viva y eficaz que haga un efecto en nuestra vida. Lo debemos de tomar muy en cuenta. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, miren qué tantas clases de actitudes encontramos en la palabra de Dios. Hay muchas clases de actitudes. En el libro de Daniel, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, encontramos la actitud que tomó este hombre. Y era un siervo de Dios, era un hombre a quien se le encomendó, a quien se le encargó que fuera y diera un mensaje. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, vemos cómo Jonás, cuando se le encomienda, cuando se le encarga que vaya a la ciudad de Nínive y que diera el mensaje que ese pueblo necesitaba, Jonás, después de que vio que el pueblo se arrepintió, oigan, él lo que quería era ver al pueblo de Nínive, o a los habitantes de Nínive, los quería ver destruidos. Como muchas veces la iglesia, los creyentes, los habitantes, cuando se ve una violencia, cuando se mira cómo se trata a las mujeres que se descuartizan, hay una reacción también humana de enojo y querer que todos este tipo de personas también desaparezcan. A Jonás le pasó porque él esperaba que el pueblo de Nínive, los habitantes de Nínive, fueran destruidos, porque él predicó
de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y él ya quería ver cómo iba a caer fuego del cielo, a lo mejor que las paredes les cayeran encima a los habitantes y ver a todos muertos. Un panorama desolador. Pero dice que los de Nínive, desde el rey se levantó, dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, ¿por qué? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Oiga lo que el rey dijo. Él tenía una actitud creyente, una actitud de que la misericordia de Dios es grande y es poderosa. Y entonces dice que Dios, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora ya viene la reacción, la actitud de enojo de Jonás, porque dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se enojó porque no vio a los habitantes de Nínive destruidos. ¿Cuál será la actitud suya cuando vea al vecino golpear a la familia, a su esposa, a sus hijos? ¿Cuál es la actitud nuestra al ver que Guatemala y en el mundo entero hay violencia? Qué bueno que nosotros tomáramos una actitud positiva, una actitud de búsqueda de Dios, de reunirnos y clamar a Dios con todo nuestro corazón, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, como lo hizo Daniel. Hemos pecado, dijo Daniel, hemos pecado. Nehemías también así lo considera, y él pide que Dios tenga misericordia. Pero aquí en este caso Jonás dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Muchos son los que toman una actitud de enojo. ¿Con qué actitud viene usted a la iglesia? ¿Con qué actitud usted ofrenda? ¿Con qué actitud usted hace para la obra de Dios? Dice que todo lo que hagamos, sea de obra o de palabra, dice que lo hagamos con alegría, sin murmuraciones, creyendo que el Señor, a Él le agrada que nosotros participemos en su obra. Esa es una bendición. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, encontramos la conversión de aquel hombre malo, de aquel hombre que andaba buscando cómo destruir la obra de Dios. Eso era lo que hacía antes de su conversión Saulo de Tarso. Pero qué bueno que tuvo un encuentro personal con el Señor. Y entonces cuando le dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora ella viene y tiene una actitud, porque él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es una actitud humilde, una actitud de servicio, una actitud de disposición, como cuando cantamos: estoy listo,
si Él me llama? ¿Estará usted listo? ¿Estará usted decidido? ¿Estará usted pensando invertir en la obra de Dios? ¿Cuál es su actitud? La actitud de Saulo de Tarso ahora ya es aquí. Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Debemos de pensar en nuestra actitud, mis hermanos. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Cómo es que nosotros respondemos cuando se nos invita, cuando se nos pide hacer algo para la gloria de Dios, en bienestar, en beneficio de otras personas que están a nuestro alrededor? Pero ¿sabe usted? Y podríamos decir que son actitudes muy halagadoras de muchas personas, misioneros, evangelistas, pastores y mucha gente que ha contribuido en la obra de Dios. Pero ni aún Pablo, ni Pedro, ni Juan pueden ser el modelo de una actitud recomendable. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 23 y en el versículo 34, allí encontramos el verdadero modelo. Lucas capítulo 23 y versículo 34, donde Jesús, estando en la cruz, Jesús habiendo sido crucificado, Él dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ahí encontramos un modelo de una actitud ejemplar, la de Jesús, que nosotros estamos llamados, hermanos, a imitar. Pablo es el que dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él aprendió de Cristo. Todos sabemos y hemos oído decir que nadie nace sabiendo. Todo lo que tenemos ahora en la vida, lo que sabemos ahora en la vida, lo hemos aprendido de alguien más. Qué bueno que Pablo lo aprendió de Cristo. Qué bueno que nosotros lo aprendamos de la palabra del Señor también y tengamos una actitud que favorezca. Una actitud de compasión por los perdidos, por aquellos que ahora están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Qué bueno que nosotros también tengamos esa actitud. Y nuestros amigos que ahora nos escuchan puedan tener una actitud también, una reacción, decir: bueno, si otros lo han logrado recibiendo a Cristo, yo también quiero vivir de esa manera. Pero solamente recibiendo a Cristo es como podemos tener una actitud que va a beneficiar a otros más. Es hoy el día de salvación, dice la Escritura. Es hoy el día cuando nosotros debemos de pensar y decir: de veras, si el Señor perdonó a estos que lo crucificaron e hicieron cosas dolorosas en contra de Él, qué bueno que nosotros también tengamos una actitud favorable hacia la obra de Dios. Aleluya. Y de esta manera, mis hermanos, vamos a tener una actitud netamente cristiana. Vamos a tener una actitud que va a beneficiar a los que están a nuestro alrededor. Yo le invito para que usted reflexione en cuál ha sido su actitud hacia la obra de Dios. ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿Cuál ha sido su reacción para tener una actitud en cuanto a la obra de Dios? De esta manera vamos a contribuir nosotros en favor de los que están a nuestro alrededor. Amén. Que eso así sea, mis hermanos. Yo le invito para que usted tome una actitud en favor de la obra de Dios. Dios les bendiga y les dejamos la invitación a todos para poder seguir haciendo lo que es agradable delante de Dios.
Cierre sus ojos en esta hora y agradezcamos a Dios porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso. Ahora de usted depende. De usted depende cuál va a ser su reacción, si actitud es el sentimiento interior para expresar la conducta de una persona. Entonces ahora usted es el que debe de reaccionar positivamente. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de hablar a los amigos y a nuestros hermanos en esta hora. Deseamos que Dios bendiga mucho, mucho a este pueblo, al mundo que a su alrededor nos escuche. Gracias. Que el Espíritu de Dios complete esa buena obra que ha iniciado en los corazones. Gracias, gracias.